fuerza, por la salud, por todo. Sabemos que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Gloria al Señor. Amén. Así que, puestos en pie, amados hermanos, oramos a nuestro Dios. Aleluya. Padre, gracias en nombre. Aleluya. Padre eterno, que estás en gloria, Señor. Le damos gracias, Señor, por este momento, Dios mío, que usted nos regala, Señor, de ofrendar, Señor. Sabemos que de lo recibido de sus manos, Señor, eso damos, Señor. Señor, gracias por la fuerza, Dios mío, que nos ha dado. Gracias por la salud, Dios mío. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Le damos las gracias, Señor, por las bendiciones que a diario, Señor, recibimos de parte de usted, Dios mío. Así oramos, Dios mío, por aquel que esté pasando, Señor, alguna necesidad financiera, Señor, problemas económicos, Señor, sea usted glorificándose, sea usted obrando con poder, Señor. Bendice, Señor, a su iglesia, bendice a su obra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Se lo pedimos, Señor. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos de fiesta con Jesús. Gloria al Señor, amén. Damos gracias al Señor por todo lo que se ha hecho hasta este momento y así agradezco al Señor por este privilegio que Dios me ha permitido desempeñar y agradecer también a la directiva de los caballeros también por este privilegio que también ellos me han concedido. Así es que ha llegado un momento especial de oír palabra del Señor. Y no dudamos que Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. Así es que hasta aquí llega mi tiempo y vamos a dejar a nuestro hermano Carlos Aníbal, que él es el encargado de impartir la palabra en este día. Dios les bendiga a todos. Den un fuerte aplauso al Señor porque Él se lo merece, ¿no? Él es bueno y misericordioso para con nosotros, su fidelidad es para siempre. Dios bendiga a nuestro hermano Azuyén. Arana, ¿verdad? Hacemos un bonito dúo cantando. Esperamos en Dios dentro de poco podamos presentar algún volumen ahí, ¿verdad? Que el Señor nos regale. Preciosas alabanzas, porque ¿habrá algo imposible para Dios? No, pues si usted y yo tal vez lo dudamos, hay que dejárselo a Dios, Él lo puede hacer, amén. Porque Él nos prepara, dice que el hombre tiene que ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que no puede decir, yo solo la predicación, no, yo solo el canto, yo solo la música, no, yo solo guiar. Dice que tiene que ser preparado para toda buena obra. Y buena obra significa pues hacer muchas cosas en pos de la obra del Señor. Como siempre agradezco a Dios en primer lugar por el privilegio hermoso que me concede de hablar de su santa y bendita palabra. Mi comentario no es el que edifica, la palabra de Dios es la que edifica. Uno hace un comentario, una reflexión o un resumen de lo que la misma palabra de Dios está hablando, pero de la que se da testimonio, que da vida y cambia el hombre, está aquí. Desde el momento que se lee el versículo, el mensaje ya está edificativo. Ahora pues espero que usted pueda conmigo acompañarme unos cuantos minutos, amén, en la palabra del Señor. Hemos tenido un precioso y hermoso momento de alabanzas. Dios bendiga a mis hermanos que han sido partícipes y también a los caballeros por tomarme en cuenta en este privilegio tan hermoso que es poder hablar de la santa y bendita palabra de Dios. Le invito a que vaya conmigo a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 30. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Le damos también una cordial bienvenida a nuestro amigo que nos visita por primera vez, me imagino, segunda vez, pero cual sea.
es bienvenido a la casa de Dios. Amén. Así como cada uno de ustedes también. Amén. Hoy tenemos el privilegio que somos en mayoría, ¿verdad? Hombres. Pero eso que nos vemos en mayoría significa que somos una minoría. Porque si fuéramos mayoría hombres, pues entonces se notara cuando están las hermanas, ¿verdad? Pero yo creo que las hermanas es un buen número que aportan de asistencia a la iglesia, así que Dios pueda bendecirla allá donde están ellas buscando de la presencia de Dios, al igual como nosotros. Aleluya. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, ¿lo tenemos todos? A medida que pueda, ¿verdad? Los que están ahí atrás, pues puedan tomar asiento, ¿verdad? Y voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿verdad? Para no extenderme mucho, solamente voy a requerir un poquito de su atención y ya casi nos vamos. Amén. Aleluya. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, leemos la santa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: y amarás al Señor tu Dios, diga conmigo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Repítalo una vez más conmigo después de mí. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Oramos. Dios y Padre del cielo, le doy gracias infinitamente, Señor amado, por cuanto su santa y bendita palabra ha sido leída, Dios mío. Pido en su nombre, Padre Celestial, que usted pueda abrir nuestros entendimientos, Dios mío, para comprender el propósito y la voluntad con la cual usted quiere hablar a mi vida. Reconozco, Padre Celestial, que soy un instrumento en sus manos. Dios mío, somos como ese canal en el cual usted, Dios mío, transmite y hace descender la bendición hacia su pueblo, Señor. Yo le pido, Padre Santo, que sea usted, Señor amado, que nos pueda poner en nuestras vidas y en nuestros corazones ese sentir de abrazar esa palabra, de atesorarla, Dios mío, y ponerla en nuestro corazón, Dios mío, y llevarla a la práctica y producir a través de ella, Dios mío, el propósito con el cual fue enviado, para que produzca al 30, al 60 y el 100 por uno, Dios mío, porque solo su voluntad es la perfecta y solo su palabra es la que cambia y edifica. En el nombre de Jesús, bendito Dios y Padre del cielo. Amén y amén. Gracias, bendito Señor, por su bendición. El pueblo del Señor dice: amén. Amén. Tome asiento si tiene, ¿verdad? Hay suficiente lugarcito para poderse sentar. Y vamos a hablar unos cuantos minutos en este precioso pasaje de la Biblia. Yo creo que es muy importante este versículo. Yo creo que es, como diríamos, la esencia del cristiano. Este es un versículo que encierra de verdad lo que un cristiano tiene que conocer de lo que hay que darle a Dios. Dios no solo se limita a que se le dé el cántico, ¿verdad? O unos 10, 15 o 5 minutos de oración o leerse un capítulo de la Biblia, y nosotros sabemos que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, tenemos que hacerlo para Dios, ¿verdad? Entonces, y algo que es muy importante de este versículo es porque encierra áreas que son muy importantes que nosotros como cristianos tenemos que llevar. Pero a este versículo quiero ponerle un tema para que nosotros podamos meditar en ese tema. Y el tema que traigo es los principios de un líder. Amén. Diga conmigo, los principios de un líder. Esto es muy importante que nosotros entendamos acerca de un liderazgo. Un liderazgo no es fácil. Es fácil que tal vez lo elijan o permitir uno ser elegido. Pero desarrollar un liderazgo no es fácil en cualquier área que sea. Porque siempre va a carecer o va a necesitar de que tenga experiencia, de que conozca el área en la que va a trabajar y que tenga voluntad personal para enfrentar los retos que se tienen que hacer. Pero en el liderazgo hay algo que es muy importante tener dentro de un liderazgo, y yo le llamo integridad. La integridad es la firmeza o estabilidad de una persona de ser quien es. ¿Sí? ¿Entendemos? Ser integridad es ser quien es. Una persona íntegra es una persona que se mantiene, es una persona que no cambia. Es una persona que
que no se ofrece a ninguna otra opción, sino que se mantiene en el llamado, más que todo, hablándolo espiritualmente, del cual Dios le ha hecho. Y por eso es que un líder tiene que tener, en primer lugar, principios. El apóstol Pablo decía que cualquiera que anhelaba, ¿verdad?, un ministerio en la obra de Dios, fuese primero elegido, ¿verdad?, y después puesto a prueba. Amén. No, dice que primero sea puesto a prueba. Primero hay que tiene que ser puesto a prueba, ¿verdad? Un líder tiene que ser puesto a prueba en primer lugar. ¿Y cuál es esa prueba que tiene que hacérsele? Conocer las cualidades y si tiene las habilidades para desarrollarla en la área que se le va a poner. Le pongo yo un ejemplo, la música. Yo no puedo venirle a decir al pastor y al cuerpo oficial, mire, voy a subir a aquel hermano a que toque el piano y la guitarra, si yo no sé si sabe tocar. Y si él me dice, yo quiero tocar, yo le voy a decir, hermano, sí pase a tocar. En primer lugar, tengo que hacer una prueba. Hermano, ¿cuál es su área fuerte en los instrumentos? ¿O cuál tiene dificultad? Uno tiene que conocer, en primer lugar, las funciones en las que una persona se puede desarrollar. Por eso es que a nosotros en el área laboral siempre nos comienzan pagando el mínimo. ¿Y por qué quieren que nos comienzan pagando el mínimo? Todo depende, cuando uno llena un formulario, que manifieste la experiencia y si no la tiene. Entonces, pero cuando vamos a los principios de un líder, tenemos que ver en primer lugar, la Biblia siempre habla, hablando de los líderes, que no sea un neófito. Neófito significa que no sea un principiante. Tiene que ser una persona que tenga madurez, que tenga conocimiento y que haya mostrado tener firmeza. Para que los ministerios que nosotros ejerzamos o que otra persona ejerza puedan dar el resultado con el cual se le asignó. Para que después de 2 meses, ¿verdad?, nosotros digamos, ¿qué pasó con el hermano? Se le asignó este privilegio en el liderazgo y no funcionó. Nosotros tenemos que hacer como la Biblia dice, pero ahora vamos al pasaje que Jesús está citando. Dice en primer lugar Jesús conociendo el tiempo que iba a llegar al ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y fue tentado por el diablo. No fue solamente para ayunar, fue para ser probado. Porque él sabía el ministerio que iba a desarrollar. Ahora viene Jesús, el gran líder, y por eso baso los principios de un líder. Jesús basa que su principio como hombre en la tierra estaba basado en 4 elementos bien importantes. Que él amaba a Dios con todo su corazón, es decir, a su Padre. Con todo su corazón. ¿Con qué más lo amaba, dice? Con toda su alma. Jesús amaba al Padre con toda su mente. ¿Y qué más amaba Jesús al Padre? Con toda su fuerza. ¿Serán esas las actitudes o cualidades que nosotros estamos desarrollando o poniendo en práctica en la obra de Dios? Estamos amando. Levanten la mano todos los que son líderes aquí en la iglesia, sea directivo, ujier. Wow, solo como 5 tenemos. No, ¿está en un liderazgo usted, hermano? Le estoy preguntando, y si le pregunto, y si usted es líder, tiene que levantar la mano. Porque si ni levantar la mano podemos, entonces, ¿verdad? Y estamos hablando, ¿cuáles eran los principios de Jesús? Que amaba su ministerio y al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Jesús es el gran líder. Y eso tiene que ser un principio que nosotros tenemos que tener dentro del liderazgo. La cuestión está que no solo en la iglesia nosotros somos o podemos ser líderes, sino que el líder tiene que mostrar esa firmeza y ese compromiso asumido para con Dios. En primer lugar, veamos, el corazón, según la Biblia, no está hablando específicamente de este músculo, ¿verdad?, que bombea sangre para todo su cuerpo a través de las venas.
No estamos hablando. El concepto del corazón que usa la Biblia está relacionado a la voluntad, a la conciencia y a las emociones. Entonces, cuando vemos que el corazón tiene como elementos la voluntad, la conciencia y las emociones, entonces uno tiene que determinar qué es el corazón y cómo actúa en mi vida. Entonces, con mi corazón tenemos que es la voluntad, pero la voluntad que nosotros tenemos es determinativa. ¿Qué significa? Que la voluntad determina aquello que yo quiero o no quiero hacer. Y nosotros lo decimos solamente, bueno, si tiene voluntad, de. Si no tiene voluntad, no de. Entonces nos damos cuenta que la voluntad es determinativa. Y nos damos cuenta que también en el corazón está la conciencia. Y la conciencia es reflexiva. Yo siempre lo he dicho. La conciencia es la que menos habla. Porque cualquier acción que nosotros hagamos, dice la conciencia, ¿estuvo bien o estuvo mal? Es lo único que dice. Cuando usted o yo hacemos algo bien, la conciencia va a decir, estuvo bien. Y cuando nosotros hacemos algo malo, la conciencia nos dice, estuvo mal. Pero mayor que nuestra conciencia y que nuestro corazón, quien nos reprende, es Dios. Porque lo que ha dejado Dios para comunicarse con nosotros, para decir si lo que estamos haciendo es bueno o es malo, nos dejó la conciencia. Para eso Dios nos dejó la conciencia. Para que nosotros nos demos cuenta cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal y si esto es agradable delante de Dios. Pero esto es con los cristianos. Porque los de afuera no tienen ni corazón ni conciencia. Ahora también vemos que dentro del corazón se mueven lo que son los sentimientos. Y los sentimientos son expresivos. Es decir, que nosotros a través de los sentimientos expresamos nuestras emociones positivas o negativas. Proverbios dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Esto quiere decir que un corazón alegre, eso nos pone en nosotros positivos. Pero también la tristeza o la amargura del corazón es el quebrantamiento de espíritu. Y estamos viendo entonces que dentro de estas áreas hay tantas cosas que desglosar, que a nosotros nos hacen entender en realidad cuáles son los principios que nosotros tenemos. ¿Será que como nosotros como principios cristianos tenemos amar, servirle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza? ¿Será que cuando venimos a la casa de Dios, venimos con un corazón contento? Porque decimos, mi corazón es para Cristo. A veces se canta, a veces se lee, a veces se dice, pero no se demuestra. Entonces hay fallo en el corazón. Puede ser que tal vez tenemos mucha grasa o calorías ahí, ¿verdad? O el colesterol ya está llegando. Venimos a la parte que dice Jesús, hablándole a toda la gente. Y eso no se lo estaba diciendo a unos poquitos, se le estaba diciendo a sus discípulos y a toda la gente que le seguía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La Biblia, como fue escrito en hebreo, en griego y partes en arameo, se traduce en la parte alma del hebreo que significa nefesh. Esta palabra alma significa un ser o alguien que vive o existe. No es cierto que nosotros cuando no teníamos a Cristo estábamos muertos. ¿En qué estábamos muertos? En delitos y pecados. Pero cuando Dios viene y nos da de su Espíritu Santo, cuando nosotros le recibimos, es cuando nosotros comenzamos a vivir. ¿Cuántos años de vida lleva? Si hablamos humanamente, puede ser que, ¿verdad? Yo he cumplido 35 años. Pero de tener vida, de la verdadera vida, tengo 17. ¿Por qué? Porque vengo a ser delante de Dios alguien que existe cuando yo le recibo. Cuando yo no tengo a Cristo, yo no existo. Como dice Marino por ahí, ¿verdad? Somos un muerto que camina. Pero esta parte del alma venimos a ser nosotros corporalmente
Porque en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde dice? Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue un ser viviente. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice, como está escrito, el primer Adán fue hombre viviente, alma viviente. Oiga, dice que el primer hombre, Adán, fue alma. Y estamos hablando del alma. ¿Qué fue Adán entonces? Después que recibió un alma viviente. Y dice que el postrer Adán fue espíritu vivificante. ¿Hablando de quién? De Jesucristo. Amén. Entonces nos damos cuenta que el primer Adán era un alma viviente. Eso quiere decir que cuando Dios nos dio el soplo de vida a nosotros, venimos a ser una alma viviente. Metida en este cuerpo y parte de este cuerpo. Porque este cuerpo lo que hace, todo lo que haga, hace responsable el alma. Y el alma va a pagar todo lo que nosotros hacemos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Entonces llegamos a esa parte del alma. Entonces vamos a llegar también que dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y yo siempre lo he pensado y he dicho que la mente es el lugar donde almacenamos todo. Todo lo bueno y todo lo malo. ¿Verdad? Ahí están todos los recuerdos. Pero en la mayoría a veces son malos. A veces tenemos ese conflicto en nuestra mente. Que el hermano está cantando bonita la alabanza, pero viene el pensamiento a la mente y dice, ay, sí, aquí. Ahí estuvo la bendición. La mente puede desenfocarnos. La Biblia dice en cuanto a la manera, a vuestra pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque la mente es conflictiva. La mente no permite muchas veces que nosotros podamos tener esa facultad para poder servirle a Dios. Porque la mente dice, lo tengo aquí, es la facultad que permite a toda persona relacionar las ideas. En la mente nosotros relacionamos todas las ideas. Nos dan un pedazo de, ¿verdad? Nos dan comida. Nosotros, y si el hermano lo hizo, tal vez no con un rostro muy sonriente, en la mente estamos pensando, lo habrá hecho de voluntad, o no habrá sido de voluntad. Lo habrá hecho por compromiso, porque vine a la casa, ¿verdad? Y nosotros estamos en la mente. Eso porque la mente es la facultad para formular las ideas. Ahora que en nuestra mente nosotros podemos desarrollarlo espiritualmente, intelectualmente, económicamente o religiosamente. Nosotros podemos, nuestra mente, como Jesús decía, que había que amarlo con toda la mente, pero con una mente sana. Porque a veces hay una mente que oye algo y lo interpreta a más de lo que tiene que ser. Entonces, nosotros podemos ver que cada uno de nosotros tiene que ver en la manera como piensa. Y eso tiene que ver con el origen y los principios que uno tiene. Tanto como lo crecieron en el hogar, como lleva en su matrimonio, como trata a sus hijos. Uno está en la mente eso. A veces hay quien ha sido maltratado desde hace mucho tiempo por sus padres y tiene eso en la mente y no se lo puede quitar. Tal vez le hicieron un rechazo, le hicieron un desprecio, cualquier otra de las cosas, y eso está en la mente. Hablando acerca de nosotros ya como cristianos, la Biblia dice que cuidemos de no olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. Sí, les decía el pueblo de Israel, de casa de servidumbre. Entonces todas esas cosas tienen que estar en la mente, que nosotros tenemos que saber de qué tenemos en nuestra mente. Y en la mente se manejan los pensamientos. Y Dios tiene su propia mente. Él dice, porque mis pensamientos son pensamientos de paz para vosotros. Porque pensamientos de paz tengo para vosotros. Y decía él, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora es, ¿qué similitud o qué relación nosotros tenemos en nuestra forma de pensar para con Dios? Ahora dice también que hay que amarle con todas nuestras fuerzas. ¿Pero qué es la fuerza? Es el vigor o la capacidad que nos permite hacer algo que demanda esfuerzo. Ahora, escuchen muy bien.
la fuerza es la vitalidad, o es más bien decir el vigor, que le permita a uno hacer algo que demanda hacer el esfuerzo. Y el esfuerzo se desarrolla con esto que yo tengo. ¿Y usted? Cuerpo. ¿Cuántos tenemos cuerpo? ¿Pero tenemos fuerza? Y más que todo si lo llevamos a lo espiritual, ¿será que nosotros otorgamos a Dios nuestras fuerzas? Es decir, con el cuerpo. Yo al hermano Wilfredo le he escuchado algunas veces que dice, es que vengo bien cansado, pero yo sé que tengo que ir. Y a veces así me sucede. A veces voy llegando a la casa a las 7:15 y sé que el culto está aquí. Y yo lo que digo en mi mente, si aguanté 12 horas trabajando ahí con esos muebles y con esas cajas, ¿por qué no puedo estar sentado en una silla con aire acondicionado 1 hora y media? Y si fuera lo contrario, que fuera que hay que estar 12 horas y media en la casa de Dios y 1 hora y media trabajando. Gracias, hermano. ¿Cómo haríamos nosotros? Si a veces lo que hace falta en nosotros son esas fuerzas espirituales. Le decía Jehová hablándole a Josué, mira, ¿viste cómo yo estuve con Moisés? Yo estaré contigo, pero solamente esfuérzate y sé valiente. Pero ¿cómo estamos viendo en este tiempo, hermano? Que las fuerzas están faltando. Yo de verdad le digo que me duele en el corazón cuando escucho que dice un hermano, no fui al culto. ¿Y por qué? Es que nadie me llamó ni me mandó un texto para que fuera. ¿Usted cree que para estar en esa condición, que para venir a la casa de Dios en carro y hay que llamarle o mandarle un texto, porque si no se le llama o no se le manda un texto, no viene a la casa de Dios? ¡Qué gran esfuerzo!, ¿verdad? Yo le voy a decir esto, hermano, honestamente. En los últimos 15 años, nosotros como iglesia hemos cambiado. Yo lo digo como iglesia porque yo me siento ser parte de la iglesia de Cristo, omitiendo cualquier nombre. ¿Pero por qué? Nosotros en estos últimos 15 años nos hemos vuelto pero bien perezosos. Yo me recuerdo que allá en el lugar donde nosotros y mi hermano Rafael es testigo, había que ir a vigilia a San Antonio, las iglesias donde nosotros nos íbamos a las 5:30 caminando por montañas, por cerros, por barranco y todo eso, porque la vigilia comenzaba a las 8:30 y a las 8:30 íbamos llegando, casi 2 horas y media de camino. Y la vigilia no crea que terminaba a las 3 de la mañana, si casi a las 6 de la mañana terminaba. Y de ahí todo el mundo tenía que venirse a llegar a las 9 de la mañana a las casas. Y nada que había carro. Y no crea que íbamos 1, 2 o 3 o 4. Iba toda la congregación. Y todos aquí tenemos carro. Y cuando nos invitan, se pónganse de pie los de Roca Eterna. 1, 2, 3. Bien acomodaditos. La Biblia dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora yo le digo, sabiendo que aún el transporte en el carro que hacen no es en vano. Pero ¿qué es lo que hace falta? ¿Tener un carro de 2018? ¿O que esté full de gasolina? No, si el carro ahí está, tiene la gasolina y tiene todo eso. Pero no hace falta fuerza. Los días miércoles yo sé que muchos de nosotros estamos en nuestras casas. Pero no es que nos falta fuerza, es que nos proponemos no venir. ¿Y cómo le vamos a decir a Dios? Dios, dame fuerza. Y le voy a decir algo que nosotros muchas veces utilizamos, y esto es muy importante, que se tomen en cuenta quién quiere ejercer un liderazgo. Porque un líder, en el momento en que lo elegimos, todos le damos el abrazo. Pero ya pasado un mes, todos le vamos a dar la espalda. Y le veo a usted que lo eligieron, se comprometió. Entonces ahí que tiene que estar firme, sabiendo los principios que usted tiene de compromiso y yo tengo para con Dios. Pero nosotros a veces, y esto quiero tal vez no confundirlo, yo escucho que muchos de nosotros se lo atribuimos que es la falta de oración.
Hermano, ¿por qué no viene al culto? Porque le falta orar. Hermano, ¿por qué no se queda a la vigilia? Porque le falta orar. Yo quiero decirle algo. Nosotros, si estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la oración también tiene principios y finalidades para los cuales Dios dejó la oración. En primer lugar, la oración tiene como finalidad la adoración. Tiene también como segundo uso, agradecimiento. Tercero, intercesión. Y cuarto, súplica. Y hay quien le ora al Señor que le dé fuerzas para venir a la iglesia. Cuando ahí no es la oración, es la acción que tiene que tomarse. Yo siempre lo trato de decir esto. Cuando una mujer que es cristiana va a ponerse una falda cortita o algo que sea, ¿verdad?, atrevido, nosotros podemos estar orando para que toda la gente tenga, ¿verdad?, ese vestuario con moderación. Pero la oración en una persona que no tiene voluntad de someterse a Dios no puede orar. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creerle. Pero ¿de qué sirve que todos ustedes estén orando por mí para que yo me quede en la vigilia y si yo he decidido no quedarme? Cuando el pueblo de Israel se encontraba entre el mar, ahí, ¿verdad?, rojo, se pusieron a orar junto con Moisés y les dijo: Jehová, ¿por qué están postrados? ¿Por qué están pidiendo? Es tiempo de marchar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y con esto trato de decirle que tenemos que ubicar la oración en el área que es. Orar siempre es bueno y es necesario. Pero yo siempre lo he dicho, Dios no va a venir a hacer cosas que a nosotros nos competen hacer. Dios no va a venir a quitarle el dedo del teléfono cuando se lo estamos mandando a otra mujer. ¿O creen que sí? ¿Qué voy a estar yo con el teléfono aquí? Yo voy a venir, ¿qué estás haciendo? Quita el dedo. No, Dios sabe que yo tengo que quitarlo. Dios sabe cuando yo decido no venir a la casa de Dios, Dios no me va a ir a traer allá con un ángel de arrastrada. Es nuestro compromiso. ¿Y por qué pongo como el ejemplo del gran líder a Jesús? Porque no hay otro mayor ejemplo como él. ¿Verdad? Entonces, veamos lo que Jesús manifiesta en el ministerio que él desarrolló. Jesús como el gran líder. Los principios de un líder que yo le pongo es lo que Jesús manifestó: amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Veamos a Jesús en la función de un gran líder. En primer lugar, Jesús seleccionó a unos pocos de la multitud. Vemos nosotros que cuando Jesús comienza a desarrollar su ministerio, lo primero que hace es que selecciona 12. Estos 12 fueron llamados en primer lugar para que fueran testigos, ¿verdad?, de su ministerio, de su muerte y resurrección. También escoge a 70 para que fuesen a predicar a todos lugares, y les dio autoridad y les dio poder. Y los discípulos seguían con Jesús ahí. Jesús los estaba preparando para que ellos estuviesen listos para el ministerio que Jesús iba a comenzar a desarrollar. En primer lugar, y veamos algo que aquí es muy curioso. ¿Cuántos de los que Jesús llamó al apostolado ya eran cristianos? ¿O estaban sirviendo es decirlo así, en el ámbito religioso? ¿A cuántos? Ninguno. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué no se fue al tabernáculo a decirle al sumo sacerdote que fuese con él? ¿O por qué no escogió Jesús a los líderes que estaban ahí en el templo? ¿Por qué Jesús viene y llama a personas que no eran creyentes y que no eran cristianos a que estén en el ministerio con él cuando estaban los de la congregación de Israel? ¿Verdad que parece como que, bueno, ¿y por qué Jesús hace? Viene Jesús y se para aquí al frente y dice: hermanos, bendiciones a todos. He venido aquí a la tierra porque he decidido, ¿verdad?, retomar el ministerio otra vez más y necesito líderes.
Pero quiero decirles que no voy a tomar ninguno de los que están aquí. Porque todos nosotros levantaríamos la mano, ¿verdad? Yo no levantaría, Señor, si va a ir a predicar, yo sé que necesita alguien que sea músico. Y tal vez otro, yo soy cantante, ¿verdad? Yo me gusta evangelizar. Y viene el Señor y dice, no, permítame. No es con ustedes ahorita. Voy a este sector. ¿Saben por qué? Porque la religiosidad tiene conflicto para con Dios. Porque Jesús sabía que era más fácil trabajar con aquellos que no le conocían, pero vinieron a conocerle, que con aquellos que predicaban su palabra y no le conocían. Porque hay un grande problema. Nosotros decimos, ¿cómo cuesta convencer que venga la verdad a alguien que no conoce de Dios? Pero es más complicado querer convencer a un religioso que se convierta a la verdad. Hay personas que están, mire, cegadas. Y usted va a escuchar esa frase, aquí nací y aquí voy a morir. ¿Cómo lo saca usted de ahí? Y Jesús se quitó ese litigio. Jesús sabía que cómo a los saduceos los iba a convencer, cómo a los fariseos los iba a convencer, cómo iba a convencer a los sacerdotes. Si en ese tiempo todo se ministraba y se dirigía aún el gobierno por la ley y la palabra de Dios. Todos los asuntos más graves eran llevados a los concilios, al sumo sacerdote, ¿verdad? Anás y otro que lo menciona Caifás ahí, ¿verdad? Todos estaban. Pero viene Jesús a comenzar su ministerio con personas que no estaban metidos en el ámbito religioso. Porque estas personas eran más flexibles. Porque cuando uno, hermano, se mete en un punto religioso, mire, uno dice que todo es pecado. ¿Qué es pecado darle a alguien esto? ¿Qué es pecado darle otro? ¿Qué esto es pecado dentro de la iglesia? ¿Qué esto es pecado aquí, afuera y allá? Hay algunos de nosotros que citamos todo lo que es pecado en la iglesia, todo lo que es pecado afuera y todo lo que es pecado en la iglesia. Y a veces la Biblia no lo declara que es pecado. Pero como yo digo que es pecado, es pecado. Eso es cuando uno tiene una mente religiosa. Y una mente religiosa es peligrosa. Porque ¿quiénes fueron la mayor oposición que tuvo Jesús? Los religiosos. A veces nosotros es que le complicamos la vida a otra persona. Sabemos por la palabra de Dios que tenemos que restaurar a alguien con espíritu de mansedumbre. Pero como yo tengo, ¿verdad?, conocimiento de la Biblia, trato de ser lo más duro con esa persona. Cuando uno tiene una mente religiosa. Y por eso es que Jesús no buscó en el ámbito religioso, porque hasta quiero decirle, si alguno ha leído algunas historias, todavía en el tiempo actual, el pueblo de Israel no recibe a Jesús como el Cristo y el Salvador, o el Mesías, o el que tenía que ser enviado. Todavía no lo reciben. Ellos siguen esperando. Pero imagínense que están esperando a alguien que les va a venir a arruinar todas las cosas, y el anticristo. Entonces, pero veamos esto, porque Jesús selecciona unos pocos de la multitud, no religiosos. ¿Sabe por qué es muy importante en el liderazgo ser líder? Por la diferencia de esto. Porque para ser seguidor no se necesita pensar. Pero para ser un líder tiene que pensar. Porque un líder tiene que ser una persona que se proyecta. Una persona que tiene que estar ahí, ¿verdad?, cada día pidiéndole a Dios que yo necesito hacer algo en su obra. Pero un seguidor no se preocupa de nada. Porque, por ejemplo, lo voy a poner en el ámbito de la directiva. Los demás que somos miembros de esa directiva no nos preocupamos por el programa. No nos preocupamos por los proyectos. Porque yo soy un seguidor. Pero Jesús tenía en su mente que Él no venía a ser seguidores. Él venía a formar líderes para que estuvieran en su ministerio. Otra cosa que podemos ver, que un líder, el liderato es una función a desarrollar en todas las áreas. Es decir, que el líder tiene que saber desarrollarse en todas las áreas. Ahora, cuidado con aquellos que en la iglesia trabajamos bien, pero en nuestros hogares no trabajamos bien. Yo escuché al hermano Suyen, no se me olvida esa frase, tal vez no la voy a decir como usted la dijo. Dijo que a veces, hermano Suyen, usted dijo una vez que qué lamentable era
cuando decían que alguien hacía cosas buenas y en su hogar no. No sé si usted tiene esa frase. No sé si recuerda. Usted la mencionó. ¿Se recuerda? Digo usted que era lamentable, algo así lo entiendo yo, que era lamentable que toda la gente dijera, ese es un buen hombre o es una buena mujer, y que su esposo o su esposa no pudiera decir lo mismo. Algo así, ¿verdad? Creo que fue en el momento que el hermano la mencionó ahí. Entonces, y eso suele suceder con los líderes o el liderazgo que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos que desarrollar el liderazgo en primer lugar, en todas las áreas, en primer lugar, en nuestra familia. ¿Saben por qué? La Biblia dice que, hablando de los líderes que se pongan a prueba, dice porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora yo le pregunto, como líder, ¿cómo es usted y cómo soy yo en mi casa? ¿Cómo dirijo mi matrimonio? ¿Hacia dónde los encamino? ¿Cómo soy yo como líder con mis hijos? ¿Qué disciplina, qué instrucción o qué conducta les estoy enseñando yo? Y les voy a decir, padres, y con todo respeto, pero nosotros en nuestros hijos no estamos aportando en los valores. Yo siempre lo he dicho, es necesario que un niño a una persona adulta lo trate de usted. Pero vamos a decir, no, pero es que estamos en Estados Unidos. El respeto no es geográfico. No es geográfico. El respeto tiene que estar. Se imagina que mi hijo venga y le diga al hermano Raúl, tú, hermano Raúl, dice mi papá que vayas. De verdad, yo si lo escuchara, no me parecería. Pero son esas cosas que a veces como nosotros líderes en los hogares estamos fallando. Y nosotros tenemos que saber que son áreas en las que debemos de trabajar. Ahora otra área, como líder en la iglesia. A veces algunos de nosotros trabajamos bajo la motivación, a lo mismo que estaba diciendo, ¿verdad? Si me invitan, vengo. Si me piden, voy. Y si no, no lo hago. Otro lugar donde nosotros tenemos que ejercer un liderazgo y mostrarlo es en la sociedad. La Biblia dice, hablando de los diáconos, pero yo me enfoco generalizando a los líderes. Dice que cada quien que ejerce un liderazgo en la iglesia tiene que tener buen testimonio para que no caiga en descrédito para con los de afuera. Por eso es que nosotros somos a veces una cosa afuera, y cuando vienen los amigos y que son de mi trabajo y me ven que yo voy a predicar, me escondo. No me ven porque ellos van a escuchar algo que yo no soy, y toca que esconderse. Porque cuando uno cae en descrédito, hermano, ese es un tremendo problema. Por eso es que uno tiene que ser líder en todas las áreas. Tiene también que poner en práctica ese liderazgo aún en el trabajo. ¿Por qué es que algunos de nosotros duramos a veces solo 2 meses en un trabajo y nos corren? ¿Por qué será que no duramos a veces en los trabajos? Porque ven que no somos responsables. A veces alteramos las cosas. A veces no estamos rindiendo a lo que deberíamos rendir. Y somos cristianos. Un cristiano debería ser la primera persona que los jefes deberían asignarle puntos importantes y especiales. Pero cuando ven que nosotros, la hora de entrada es a las 7 de la mañana y vamos llegando a las 7:15, o cuando ven que el tiempo laboral es de cierta hora y nosotros no estamos ahí, y eso lo aplicamos en todas las áreas y aún en la iglesia. ¿A qué hora comienza el culto los sábados? A las 7:30. ¿Qué hace viniendo a las casi 15 a las 8? El culto de los domingos comienza a las 3. ¿Qué hacemos a veces viniendo casi 3:15, 3:20? Yo digo que todos tenemos compromisos en nuestros hogares, pero tiene que haber algo que se usa el reloj, es la planificación. Hermano, es que la cuestión está que a veces nosotros ponemos la alarma para levantarnos a las 11 de la mañana. Y después de las 11 de la mañana tenemos que, como deberes para venir al culto, hacer cosas en 3 o 4 horas. No nos alcanzó el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner la hora más retrasada. Y lo que hace falta en nosotros a veces como líderes es falta de voluntad. Y la falta de voluntad está aplicado en todo.
Está en todo. Yo siempre lo he dicho. Decimos algunos de nosotros, mañana lunes entro a las 6:45 del trabajo, me voy a levantar a las 6 en punto. Se hacen las 6 en punto y todavía durmiendo. Porque hace falta la falta de voluntad. Ahora, ¿qué algo más que tenemos que tener como líderes también? Tenemos que tener cuidado a quién seguimos. ¿Quién es nuestro líder? Porque quiero decirle algo. Dice en Pedro que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Porque si estas cosas están entre vosotros, no estaréis ociosos y sin fruto. Y habla en unos versículos adelante que dice, teniendo la vista muy corta. Un líder tiene que tener visión. Por eso es que es muy importante a uno saber, al líder hay que preguntarle, ¿cuál es su visión? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿En qué área vamos a trabajar juntos? Y como aquí todos somos líderes, ¿verdad? Esto es para todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener visión, porque se puede ser líder y se puede liderar y ser ciego. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que el ciego que sigue a un ciego, ambos caen al hoyo. Por eso uno como líder tiene que tener esa visión. Tiene que ver esos anhelos y esos proyectos. Hermano, y trato de citar esto como algo en nosotros. Quien no tiene proyectos en la vida, no tiene rumbo. ¿Saben por qué? ¿Qué hace usted o qué hago yo con $1,000 en la mano si no tengo ningún proyecto en qué usarlo o qué invertirlo? Lo primero que vamos a ir es a comprar zapatos, ropa y algo, porque no tenemos proyectos. Yo le digo algo y aquí como ejemplo para todo. ¿Cuántos han tenido una deuda de $5,000 o $10,000 y se han esforzado para pagarlo? Y lo hemos logrado pagar. Pero ¿por qué no se ha logrado ahorrarlo y que sean nuestros? ¿Por qué si yo puedo pagar una deuda de $50,000, pero no puedo ahorrar para tener $50,000? Porque la deuda se vuelve una visión. Me voy a enfocar a esto para pagarlo. Pero uno, cuando no tiene proyecto, no tiene anhelo ni tiene ambiciones. Y voy a tratar de poner un poquito en esta área más práctica que nosotros podamos, ¿verdad?, relacionarlo. En primer lugar, cuando nosotros tenemos una visión, nosotros tenemos un enfoque. ¿Cuál es la visión de nosotros en el área espiritual? En primer lugar, yo ir al cielo. Pero no estoy en el cielo, estoy en la tierra. Y en la tierra es donde uno tiene todas esas oposiciones y todas esas grandes batallas. Pero como yo quiero ir al cielo, yo sé que el camino en el Señor no va a ser fácil. Y ahí es donde uno como líder tiene que liderar eso. Ahora, otra cosa dentro del liderazgo. La visión es más importante que el líder. ¿Cuál es la visión? Es el llamado. Esta iglesia tiene una visión: predicar el evangelio. Y eso no se debe determinar cuando el pastor se muera. Y eso no tiene que terminarse cuando yo ya no esté, cuando usted ya no esté. La visión es más importante que cualquiera de nosotros como líderes. Y voy a tratar de ejemplificarlo de esta manera. Usted ha visto en los equipos de béisbol, de básquet o de fútbol, que ellos ponen a un líder, es decir, a un coach, o es decir, a un entrenador. Pero hay un comité directivo que tienen una visión cada año. ¿Cuál es la visión de que tienen esos líderes o del comité con ese equipo y el coach o el entrenador? De que este equipo sea campeón. Ahora, ¿qué sucede cuando el equipo no gana el trofeo? ¿Es a los jugadores que corren o es al líder? Es decir, al entrenador. ¿A quién es el que corre cuando algo no funciona? Es al entrenador. Porque un año después
viene el comité y elige a un nuevo coach, es decir, a un nuevo entrenador. Y ese año el equipo, con los mismos jugadores, gana el torneo. Entonces el problema estaba en quién, ¿en los jugadores o estaba en el entrenador? Estaba en el entrenador. Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros que desde el momento en que nosotros somos líderes tenemos una grande responsabilidad sobre aquellos que Dios nos ha puesto a liderar sobre esta congregación o cualquier otra congregación. Ahora, la visión de un líder tiene que ser producir líderes y no seguidores. Por lo mismo que dije que un seguidor se acostumbra a no pensar, pero un líder tiene que pensar. Otra de las áreas que nosotros como líderes tenemos que darnos cuenta es que el liderazgo no se tiene que fundar solamente, tal vez, en mi personalidad, sino más bien en aquello que yo estoy mencionando, que es la visión. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los ministerios, los liderazgos se destruyen cuando yo asiento la visión y a la congregación que todos sus ojos estén puestos en mí y yo me cito solamente como ejemplo. Entonces ahí es cuando los ministerios fracasan. Por lo mismo que le estaba mencionando anteriormente, que un ministerio tiene que continuar más que todas las cosas de Dios, es conmigo o sin mí. Pero como le estoy hablando que todos somos líderes aquí, todos tenemos que correr con ese mismo compromiso de ser visionarios y también unirnos a la visión, que es lo más importante que nosotros podemos obtener. Ahora, veamos a Jesús, siempre ya aquí vamos a ir finalizando, como el máximo líder. El Salmo 100 dice en el versículo 3, porque pueblo suyo somos. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Y ovejas de su prado. Nosotros para Dios, ¿qué somos? Ovejas. ¿Se imagina si nosotros somos ovejas? Y viene un león aquí. ¿Qué hace el león? Se las come, ¿verdad? Pero fíjense que en el área espiritual no es así. Porque el mayor líder de nosotros no es oveja. Es de la tribu de Judá. ¿Y qué es? Es un león. ¿Se imagina que nosotros las ovejas somos liderados por un león? No es una oveja, es un león. ¿Se imagina usted que pasa el león, verdad? Y las ovejitas que somos nosotros detrás ahí. El león, como es fuerte, si viene un zorro o viene, ¿verdad? Como le dicen los lobos. Si viene un lobo, entonces el león tiene la fuerza para defendernos. Y eso representa a Jesucristo para nosotros como un líder. Por eso es que nosotros no tenemos que poner nuestros ojos como liderazgo en nosotros, ovejas. Pongámonos en Jesús como el león, el fuerte, el que tiene el poder para guardarnos, para cuidarnos y para seguir adelante. ¿Quién es nuestro máximo líder? El león de la tribu de Judá. ¿Pero qué representa un león? Representa seguridad, fortaleza y dirección también. Y lo que yo trato de citarle en esta noche a cada uno de nosotros, hermanos, estamos ya casi para finalizar un año. Haga su inventario y yo voy a hacer mi inventario. ¿Cuáles eran mis compromisos a los cuales yo asumí en el momento en que asumí un liderazgo en la iglesia? Anote ahí, ¿verdad? Del 1 hasta donde le guste llegar. ¿Cuáles eran sus compromisos? Y tache ahí, ¿verdad? Cumplidos, 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 ¿verdad? Y démonos una nota ahí. Y cuando tengamos esa nota, presentémosela a Dios. Presentémosela a Dios. Y digámosle, Señor, usted me eligió para un liderazgo. Aquí están mis resultados y aquí están los compromisos que asumí delante de usted. Veamos cuál es el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hagamos nuestra evaluación. Hagamos, como dicen algo, ¿verdad? Un examen de autoconciencia. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Y cuáles son los compromisos que nosotros hemos asumido? Dios a nosotros no nos ha salvado solamente para salvarnos. Nos ha salvado para que trabajemos.
La Biblia añade que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que como líderes, ya viene el año en que vamos a ir a las nóminas. Sigamos conscientes, seamos responsables. Que lo más hermoso en la iglesia no es tener un nombre, un título. Lo más importante es trabajar y servir. Una de las cualidades que tiene que tener un líder, que es el ejemplo primero en servicio y en humildad. Porque un líder forma líderes. Y no hay que responsabilizar a quienes están a mi cargo de cómo son. Evaluemos primero nuestro ministerio, cómo lo estamos desarrollando. Y el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Pónganse de pie y oramos. Dios y Padre del cielo, le doy gracias, Señor amado, porque yo sé que usted, Dios mío, pide que le ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis mentes y con todas mis fuerzas. No sé, Padre Santo, en cuáles áreas de esas que usted ha pedido en mi vida, Dios mío, yo he quedado falto a su presencia, a su voluntad. Señor, yo sé que usted tiene un llamado para con cada uno de nosotros, Señor, sobre nuestras vidas. Permítanos, Dios mío amado, que nosotros podamos trabajar con amor, Señor, y empeño en aquello que usted nos ha llamado. Que no nos podamos acobardar ante los retos, Dios mío, porque los retos son los que nos fortalecen y los que nos hacen grandes. Dios mío, yo le pido, Señor, que sea usted poniendo sobre cada uno de los líderes de esta congregación, Señor, ese sentido, ese, Dios mío, de trabajar, de crecer, Señor. Sabemos que usted tiene en sus planes grandes cosas preparadas para toda esta congregación. Yo le pido, Dios mío, que nos dé la fuerza, el anhelo para seguir, Dios mío, y crecer en esta visión. Que podamos ver, Dios mío, esta silla llena, Señor amado. Que podamos ver, Dios mío, líderes trabajando en unidad en pos de su obra, Dios mío. Que cumplamos y seamos fieles a ese llamado, a esa vocación, Dios mío, así como el apóstol Pablo, Dios mío, se despojó de todas las cosas y las consideró con basura. Por basura con tal, Dios mío, de perseverar y seguir en su obra. Yo le doy gracias, Señor amado, por su bendición. Gracias por los líderes de esta congregación, Dios mío, que hay en ellos voluntad y anhelo de servirle, Dios mío. Permita, Padre Santo, que nosotros también como líderes podamos trabajar en esa armonía y en esa comunión que usted nos ha otorgado a través de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús le doy gracias, Señor. Bendito Dios. Amén y amén. No sé quién va a quedar. El hermano Alfredo. Así que